Infancias con voz propia, educar, reconocer y transformar desde los derechos. Buenos días, mi nombre es Jessica Marcela Bravo, estudiante de licenciatura en educación infantil de la UNAD. En este espacio quiero compartir una reflexión final sobre lo que significó para mí el curso Infancias, Historias y Perspectivas. Un recorrido que me permitió mirar la niñez no como una etapa menor o dependiente, sino como un tiempo vital lleno de dignidad, agencia, participación y derechos. Hablar de infancia hoy exige mucho más que repetir definiciones. Exige revisar críticamente cómo la sociedad, la escuela y nosotros como futuros docentes hemos entendido históricamente a los niños y a las niñas. Durante mucho tiempo la infancia fue vista como una etapa de carencia, como un momento de no ser todavía, donde los niños eran considerados incapaces de opinar, decidir o incidir en la vida social. Esa mirada profundamente adultocéntrica los redujo a objetos de protección y no a sujetos de participación. Sin embargo, al leer a autoras como Lourdes Gaitán Muñoz, comprendí que esa visión ya no responde a las exigencias éticas ni pedagógicas del presente. Gaitán plantea una crítica importante a la forma tradicional de clasificar los derechos de la niñez a través de las llamadas 3Ps: protección, provisión y participación. Aunque ese esquema fue útil para divulgar la convención, la autora advierte que puede convertirse en una forma limitada de pensar la infancia porque en ocasiones termina reforzando la idea de que los niños son solo receptores de cuidado y no ciudadanos plenos. Otro aporte esencial lo encontré en Gallego Henao, quien habla de la historia de la invisibilidad de la participación infantil. Su texto me permitió entender que durante mucho tiempo la voz de los niños fue minimizada o simplemente ignorada. Muchas veces se decía que se les estaba escuchando, pero en realidad solo se les daba una participación decorativa, simbólica, sin verdadera incidencia. Esa reflexión me hizo pensar en cuántas veces se pide la opinión de los niños únicamente para cumplir un requisito, pero no para transformar realmente una decisión. En esa misma línea, Morales y Gaitán profundizan en algo que considero muy valioso. La participación debe comenzar desde la primera infancia, donde proponen algo mucho más potente. La ciudadanía se aprende ejerciéndola. Esto me hace pensar que la educación infantil no puede limitarse a enseñar colores, números o normas de comportamiento. También debe enseñar a vivir con otros, a reconocer la diferencia, a escuchar, a argumentar y a convivir democráticamente. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio no son actividades accesorias, son escenarios privilegiados para que la infancia exprese su mundo interior, fortalezca su autonomía y aprenda a participar de manera auténtica. Ahora bien, cuando miro la realidad actual, veo que este desafío es urgente. Hoy las niñas y los niños crecen en contextos complejos, marcados por desigualdad, sobrecarga de pantallas, cambios familiares, riesgos digitales, tensiones emocionales y en muchos casos poca escucha real por parte de los adultos. También es común que se les pida obedecer, adaptarse y callar, como si su papel en el mundo fuera solamente recibir instrucciones. Desde esa perspectiva, el maestro tiene la responsabilidad ética enorme evitar reproducir prácticas adultocéntricas. Eso significa revisar con cuidado nuestras formas de hablar, de corregir y de decidir y de evaluar. Mi compromiso ético y pedagógico como futura docente es claro. Quiero construir ambientes donde cada niña y cada niño sea reconocido como sujeto de derechos, con voz propia, con dignidad y con capacidad de transformar su realidad. Quiero una educación que forme para pensar, dialogar y crear y convivir. También me comprometo a promover experiencias donde la infancia sea protagonista de su aprendizaje. Eso significa observar, acompañar y orientar, pero también confiar en sus capacidades. Significa entender que incluso desde pequeños pueden expresar intereses, emociones, inquietudes y propuestas valiosas. Y significa aceptar que educar no es moldear niños para que se adapten pasivamente al mundo, sino acompañarlos para que lo comprendan, lo cuestionen y lo transformen. En conclusión, este curso me dejó una idea profunda. Hablar de infancia es hablar de la humanidad, de justicia y de futuro, pero sobre todo del presente. Los niños y las niñas no son proyectos incompletos, son personas plenas con derechos, con sueños, con preguntas y con una enorme capacidad de participación. Reconocer eso cambia la escuela, cambia la práctica docente y cambia también nuestra manera de habitar el mundo.
Hoy entiendo que educar desde las infancias no es solo enseñar contenidos, es defender la vida, la dignidad y la voz de quienes históricamente han sido silenciados. Y ese sin duda es uno de los compromisos más grandes y más bellos que podemos asumir como educadores. Muchas gracias.